tuve la oportunidad de venir a hacer un casting precisamente aquí. Comentaba yo en mis redes sociales que antes, pues en Cocatec, era conocido como Cocatec, y era para un programa de corte infantil. Y se ponía a acomodar luces y de repente se le movía la escalera y quedaba colgado y nosotros al aire así como de, ni me puedo reír, ni puedo decir, oigan, ayuden al compañero porque se está quedando colgado. Dar la cara a una cámara no es lo mismo dar la cara en público, y eso es lo que tú mencionabas al principio. A veces impone a veces más la cámara que el público, que la persona que decide dar la cara ante una cámara o que decide expresar, pues tiene una responsabilidad, y que esperemos que las nuevas generaciones tomen en cuenta esa responsabilidad desde la perspectiva que así lo consideren. Puede ser entretenimiento, puede ser noticioso, desde donde sea, lo hagan con la conciencia de que van a impactar a muchas personas. Claro, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio llamado La Esquina del Toro. Yo soy Pepe Bencomo y me da mucho gusto también darle la bienvenida en esta ocasión a Carla Maín Sansores. Carla, hasta que se me hizo. Gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, pues un saludo a todas las personas que nos estén acompañando en radio y a lo mejor también en alguna red social. Y bueno, hoy sí que atendiendo... Y en tele también, ¿eh? Ok, también en televisión. Pues muchísimas gracias, y como tú bien dices, atendiendo a tu llamado. Nosotros aquí pues con mucho gusto de poder compartir contigo. Tengo entendido algunas experiencias y ya hoy sí que... Entendiste sí, mal. sí, claro, No, ¿cómo han pasado los años? Sí. No, ¿verdad? Pero sí, ya teniendo la oportunidad, y muchísimas gracias por la misma. Gracias, Carla, y sobre todo, gracias por darte el tiempo. La idea es esa, sí. Me he dado a la tarea de recopilar gente que yo conozco, con la que tengo cierta confianza, porque pues esta es la segunda, aunque es la segunda temporada, todavía me cuesta un poquito de trabajo esta faceta, pero lo que sí me gusta mucho es platicar y aprender y conocer de las personas con las que platico, y en este caso escogí el año pasado, a propósito de los 40 años que cumplió la Escuela de Ciencias de la Comunicación, darme la tarea de platicar con comunicólogos. En esta ocasión ya está un poquito más variado, pero de todas maneras, porque primero fueron estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación del ICE. Hoy ya no, hoy ya lo abrimos y ahí después a ver en qué nos depara el destino, pero por lo pronto, y yo sabía que tú tienes una historia muy padre porque empezaste muy pequeña igual. Y entonces, a mí me gustaría saber si antes de empezar a dar tus primeros pasos en los medios de comunicación, ya tenías la inquietud artística. Yo casi estoy seguro que sí, pero a ver, cuéntanos cómo es que te da por esta situación de la tele, o antes a lo mejor hiciste algo. Bueno, fíjate que yo creo que hay cosas que ya traes de manera natural. Ajá. En el lado familiar, pues hay a quienes les gusta la música. Mi papá toca guitarra, a mi mamá le gustaba cantar, quizás todo de manera muy, muy casero, muy intro. Pero bueno, siempre ha habido ese gusto por hacer de este tipo de temas, ¿no? Si me remonto un poco más a algunos ayeres, podemos encontrar que en el lado de la prepa tuve la oportunidad de trabajar en teatro o de participar en temas de teatro, a tomar algunas clases que mal que bien te van dando una formación en lo que posteriormente ya puede ser un tema de comunicación, ¿no? A veces también es importante que te tiene que gustar, como tú bien mencionas, para que puedas entrarle al quite al tema, ¿no? Dar la cara a una cámara no es lo mismo dar la cara en público, y eso es lo que tú mencionabas al principio. A veces impone a veces más la cámara que el público. Es muy curioso, pero sentir la presión de que te estás autoviendo o que te están viendo, pero no sabes quién te ve, a veces es un tema interesante, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta verme. O sea, después de que grabo algo, difícilmente yo vuelvo a ver ese... Lo que grabé, ¿no? Ajá, Sí, ajá. curiosamente a mí no me gustaba escucharme. No, obviamente te escuchas Menos. porque tienes que saber qué es lo que estás diciendo, o si lo Claro. dijiste bien, ¿no? Pero sí es un tema curioso, no siempre te gusta repetir. Y bueno, Pero, y por ejemplo, tú me dices que hiciste teatro, ahí te enfrentas, el teatro es una escuela muy, muy buena para muchas cosas. sí, claro. Te trabajas de entrada trabajas contigo mismo para poder trabajar. Cuando tomas clases de teatro, lo primero que haces es como que un trabajo interno para poder posteriormente proyectar algo, en el caso de teatro, ¿no? Y como sea, pues también a veces disfrazas al público.
O sea, como estás en tu papel, por decirlo de alguna manera, pues como que disfrazas al público y ya das cuenta que no ves. Y a las luces ayudan, a veces tampoco se ve. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que ahí podríamos decir que me empezó a llamar la atención. Estando todavía, pues, a la edad de más o menos 12, 13 años, tuve la oportunidad de venir a hacer un casting precisamente aquí. Comentaba yo en mis redes sociales que antes, pues, en Cocatec, era conocido como Cocatec, y era para un programa de corte infantil. Por azares del destino hicimos el casting, conocimos a algunas personas. El proyecto no sé si se desarrolló o no, pero digamos que ahí fue donde empezó el relajito de, me gusta este rollo, ¿no? Está chido. ¿Pero te gusta a ti o tu mamá te decía? Porque muchas veces somos un reflejo de lo que nuestros papás no fueron y entonces empiezan a... Fíjate que creo que en este caso no aplica mucho el tema de que a mi mamá le gustaba lo que a ella le gustara, nosotros lo repitiéramos. Creo que en el caso ¿No? de las tres, somos tres hermanas, no aplica mucho ese tema, ¿no? Cada quien hoy sí que hizo lo que quiso, Entonces como quiso y para... Tú supiste, dijiste, yo quiero ir allá. Me gustó, inicié tomando la carrera de comunicación, estuve un tiempo en el Instituto Campechano, brinqué a la René Descartes. No, pero antes, vamos. O sea, estamos en la parte esta de que viniste a hacer el casting vinimos aquí. a hacer el casting, pues estaba yo Pero muy tú no chica. tenías ni la más remota idea de qué era la comunicación y que solo Como sabías carrera, de la televisión, ¿no? Ajá, como carrera quizás no la había yo visualizado en ese entonces, con el gusto de decirte, me gusta, o sea, está chido hacer las cosas, pues sí, y tengo entendido, porque pues obviamente a esa edad no eres un autocrítico, pero tengo entendido que no lo hice mal. Y de alguna otra manera como que le seguí ya al rol, quizás de manera más casera, por ejemplo, en la iglesia. Habría actividades, y que sí, la maestra de ceremonias, o que imitando a no sé quién. Entonces ya le seguía ahí el rollo del artista sí desde lo el punto traías de vista entonces. familiar, ¿no? Curiosamente, en aquel entonces, por alguna razón, cuando había actividades en la iglesia me ponía a imitar a Lucerito y yo Cristo. Obviamente no cantaba, nada más imitaba. Pero pues son de esos detalles que te van dando la apertura, y ya cuando vas creciendo y de manera profesional, pues vas enfocando, ¿no? En este caso. Ajá, y entonces llegas al momento en que tienes que decidir estudiar algo. ¿Y qué es lo que se te ocurre De estudiar? primer inicio sí se tomó la decisión de comunicación. Fíjate que en realidad me gustaba mucho el tema, más que quizás de estar frente a cámara, me gustaba mucho el tema de la edición. En realidad el origen ahí empieza, por circunstancias, pues se me va dando más el tema de entrar a la conducción, en un enfoque más de locución o de conducción a cuadro, que reportear y demás, ¿no? Sin embargo, pues de que se va uno empapando de todos estos temas, que a final de cuentas luego te llenas de compañeros que te enseñan muchas cosas en diferentes ámbitos. Entonces sí termino editando, pero termino más en el enfoque de estar a cuadro que ¿Pero eso ya estudiando o...? Pues fue de todo un poco, porque se fue dando, haz de cuenta que de manera... ¿Al mismo tiempo? Sí, de por un lado ibas entrando yo a carrera, por otro lado, de manera empírica, pues participando en algunas actividades. ¿Pero como cuáles? A ver, o sea, ¿cómo es que se da esa etapa en la que estando en la escuela, pues ya empiezas a ubicar la posibilidad de ejercer lo que estás haciendo de alguna manera, lo que estás estudiando? Pues fíjate que en el caso de comunicación, pues no nada más es trabajar televisión y radio, ¿no? Claro. Tú te puedes estar como maestro de ceremonias, puedes estar en producción, puedes trabajar en algún medio escrito que también se va dando. Hoy en día el tema, o sea, hablar de un comunicólogo ya te al va ratito dando, vamos a entrar en esos temas, claro. Muchísimo más que lo que en algún tiempo, quizás tiempo atrás, hace algunos años, No, claro. daba la oportunidad. Las redes han cambiado todo. Sí, totalmente. Entonces, las tecnologías iban siendo diferentes y pues uno se enfocaba a lo que podía. Tengo el gusto de comentar que yo todavía pude revelar en un cuarto oscuro. Perfecto. El que estaba en el Instituto Campechano. Entonces, conocer cómo es que la tecnología ha ido cambiando te da también pues un reto, ¿no? Porque te tienes que ir actualizando a lo que las cosas se dan y a las necesidades se presentan. Recordar, por ejemplo, que llegamos a tener todavía un laboratorio de televisión con televisiones que se prendían de bolita. O sea, no era control, era casi de bulbos, ¿no? Con eso practicabas. Trabajar en una radio local de manera particular. Todo eso dentro de la carrera. Parte de la carrera, ya. O sea, en parte de la carrera, y de ahí yo dejo por temas personales la carrera, de hecho cambio de carrera, pero ya yo seguía inmersa. Y sigue en los medios, ¿no? Seguía yo inmersa, o sea, yo seguía trabajando en ese tema, y pues con todo eso ir aprendiendo, ¿no?
te digo, empiezo en el Instituto Campechano, de ahí brinco a la René Descartes porque era más fácil su sistema de estudio, que era los sábados, y en modalidad cuatrimestre, entonces como que es un poquito más rápida, ¿no? Y eso nos daba oportunidad de hacer otras cosas. También empiezo con el tema familiar, ya venía mi primer bebé, entonces como que ya el tiempo se tenía que ir diversificando, ¿no? Fuiste muy rápido. Sí. Entonces, en ese sentido, pues se van dando oportunidades que te enseñan desde abajo cómo es que se construye la comunicación. Claro. Amigos que nos escuchan, les recordamos, estamos platicando con Carla Maín Sansores, su trayectoria, su experiencia. Estamos en la esquina del Toro. Y Carla, yo tengo ahí que comentarte algo que para mí considero que así es. Eres joven, pero eres de las pioneras en estas cuestiones de la comunicación, como dices tú, de la conducción. Tienes mucha experiencia en este tiempo, tal vez en este momento no estás haciendo lo mismo con lo que empezaste, sigues haciendo comunicación desde otra perspectiva, pero para mí eres una de las pioneras, eres una referencia por ejemplo, de la televisión, ¿no? Y tuviste experiencia aquí en Campeche. En Campeche, en TRC, perdón. Y en Campeche también. No, sí, yo sé. Me fui y dije, aquí en mi casa, aquí en TRC. Sí, bueno, la verdad, muchísimas gracias por tomarnos de esa manera. Tuvimos la oportunidad. Yo a veces creo que pues las cosas se van dando. Te decía, iniciaba yo en la radio con experiencias curiosas, cuando todavía los programas, o sea, los comerciales eran puestos en cartuchos, que para mí me da mucha risa porque luego yo ahorita llego a una radio y veo que todo es totalmente en computadora, ¿no? Y antes no, tenías que retroceder el cartucho, no te podías equivocar la hora porque entonces tenías que ver si cómo se los rompía había que ponerle... Así, cinta Yurex. Cinta Yurex. Sí, detalles muy curiosos, ¿no? Entonces, pues como eso te va alimentando mucho, te deja ver también cómo las cosas van cambiando. Y pues ciertamente tuvimos la oportunidad, y agradezco mucho también a quienes en algún momento abrieron las puertas, de iniciar uno de los noticieros que por mucho tiempo estuvo al frente. Hoy sí que podríamos decir que entrábamos como que si fueran una competencia de repente entre algunas televisoras. Y eso nos permitía, pues a final de cuentas, echarle ganas, buscar siempre tener el ranking para poder llamarle la atención a la población. ¿Tuviste primero acá que en Telemar o al revés? No, estuve primero acá. Okay. Yo tuve realmente mis inicios en noticieros aquí. Entré junto con el amigo Emilio. Los dos entramos casi al mismo tiempo. Y yo me quedé. Carlos Emilio. Carlos Emilio, es correcto. Llegamos aquí los dos. O sea, los dos estábamos haciendo como que los castings y demás. Yo tuve la oportunidad de estar en las mañanas. En ese entonces me parece que la maestra Edilta era la que estaba en algún momento teniendo cambios. Y pues la propuesta era entrar acá, ¿no? Y sustituir a Edilta de alguna manera en la conducción de noticias, ¿no? Sí, porque ¿no? creo que está enfocada ya más en otro tipo de actividades como de producción. Luego la vi mucho después en temas deportivos. Ya ves que ella es amante del béisbol, entonces... Claro. No, ella me platicó, aquí lo voy a tener un día o en otro programa, de que ella igual se atrevió a hacer crónica. Deporte, narrar un béisbol. Sí, la verdad que además podría decirte que era, creo que la mujer pionera en ese sentido, porque hasta en ese entonces yo no había escuchado narrar a una mujer el béisbol. A ella sí le queda ese pionera, porque con Cocatec TRC no se entendería sin Edilta Castillo. Es correcto. Y sin Luis Ferrer igual. Sí, bueno, pues comentarte que cuando yo llego aquí, igual me comentan, oye, hay un casting que no sé qué, ahí vengo a ver qué se daba. Pues yo podría decir que mis maestros, en ese sentido, pues en este caso fue Luis Ferrer, que en ese entonces estaba como director, me parece, Marcos Mejía, y hay un compañero que le llamaban Malote, que también en algún momento fueron los tres que me empezaron a encauzar, a darme gusto por el conocer más sobre la televisión, hablando específicamente temas de televisión y producción de televisión. Así que en ese sentido, pues yo les llamo mis maestros, fueron los tres que de alguna me iban diciendo. El Chinito sabe cómo se llama el Malote. Martín Juchín, el compañero Martín que estuvo Juchín. Trabajando acá. Sí, entonces mi amigo Malote ya lo pone hasta en sus redes sociales, claro, así que ya sabe. Ahora ¿no? es chef. Sí, como no, por ahí ha ganado varios premios, tengo entendido. Sí, y bueno, a los tres, la verdad que muchas gracias, ellos saben que se les agradece. Y muchas anécdotas, ahorita que le preguntabas a Luis, hay varias anécdotas ahí con Luis, porque, por ejemplo, nos tocaba en la mañana y estás iniciando en el tema.
a final de cuentas tú sabías que Edilta era una referencia en cuestiones de Claro. noticieros, entonces como que sí sufres ese momento así como que chispas, No, ¿no? las O sea, noticias es algo que es- te impone, no te puedes sí. confundir. Antes no había el teleprompter, había que leer. Bueno, cuando yo logro entrar, Ya había. estábamos Ah, iniciando bueno. con el teleprompter y me daban No, al también mi principio reel, ¿no? no. Ajá. Y bueno, precisamente la anécdota con el compañero Luis es el chino. Es que me tocaba en la mañana, entonces la mañana era a las 7 de la mañana y venías todavía así como que, ¿cómo me llamo y quién son y dónde? ¿Verdad? Y gracias a él puedo decir que aprendí a manejar la escaleta del noticiero. ¿Qué tal? Porque si de repente, por alguna razón, no corría el prompter, Ajá. pues no te podías quedar sin decir nada o sonreír porque es un noticiero. Y aparte era en vivo. Sí, claro. Entonces, como que hay que cubrir cierta seriedad, pues, Sí. perfil y lo que quieres. Y bueno, entonces de repente no se movía el prompter y volteabas a ver a la ventanita arriba porque en la parte de arriba estaba el compañero y así como de reojo, así que no vayan a notar. Que sí. Ajá, no, y vamos a la noticia. No, y así, pero bueno, esas experiencias son las que te nutren, son las que también te enseñan. Claro. Entonces tú dices, no, espérame, ya voy siguiendo aquí, voy siguiendo allá y a veces a no memorizar. Es muy importante el tema del memorizar. Créeme que a muchos nos costó trabajo no querer memorizar y empezar a improvisar con contenido. O sea, que tú sepas lo que estás Pues diciendo. había que primero eso, leer, estar Totalmente. empapado de lo que estaba sucediendo para que tú pudieras, no tu opinión, pero sí poder abundar sobre el tema, aunque no estuviera exactamente escrito Es así. correcto. Y eso también, pues obviamente cuando estás iniciando, pues no lo tienes tan claro. Claro. Y ahí es ahí donde la experiencia de algunos años te va dejando, ¿no? O sea, el saber que lo que digo tengo que, de haberlo conocido, investigado, tener referencia, si no estoy convencida y mi credibilidad quedaría en juego, mejor ni lo menciono y cosas de ese tipo. Claro, ¿no? como bien dices, en esta profesión el ejercicio cotidiano es lo que te va dando las tablas. Sí. Porque sí es cierto, todos los que se han sentado aquí coinciden conmigo que la escuela es fundamental. Es una Sí, claro. base, te permite tener no solamente algo que avale, que tienes una preparación, pero el día a día es el que te hace, te forma. Totalmente. Claro, por eso hay tanto periodista que se formó en la calle, no necesariamente estudiando. Lo que pasa que, bueno, ya después viene esta profesión que se llama Ciencias de la Comunicación y que abarca, como bien dices, un espectro muy amplio. Totalmente. Que antes inclusive no se pensaban. Decían, oye, ¿y en qué van a trabajar los comunicólogos si no hay tantos medios de comunicación en Campeche? Y ya estamos hablando que radios existen hace muchos años y periódicos. Y empezaron después de este sistema, empezaron a crearse otras que eran por cable. Pero de todas maneras decían, ¿y dónde van a trabajar? Pero pues velo. Sí, y fíjate la importancia de trabajar o la importancia o la diferencia entre trabajar en radio y tele, ¿no? En tele, pues nosotros ahora veíamos que nos veían y había que vestir, como le llamamos en el medio, vestir la cápsula, el contenido, el no quedarte nada más tú a cuadro, mientras que en radio es totalmente lo contrario, claro. es hacer que la persona se imagine o viva o sienta lo que le estás expresando. Ahí está el éxito, ¿no? De la radio, ¿no? Y eso, despertar la imaginación. Totalmente. Sí, entonces, son campos muy distintos y que bueno, tú experimentaste estas versiones y bien. Ahora, ¿cuánto tiempo hiciste aquí en el sistema? En TRC realmente fue poco. Habré estado, no alcancé ni a estar ni el año, fue muy poco. Porque te comento, de ahí entro al tema educativo, o sea, a estudiar y de ahí se me da la oportunidad estuve por meses igual en la radio del Instituto Campechano. Cuando todavía era M y estaba el maestro Edgar. Nosotros arrancábamos la transmisión a eso de las 6, 7 de la mañana igual, con el área infantil, el programa infantil. Entonces, no sé si puedo meter goles, sí, pero recuerdo que incluso las mamás esperaban el horario para levantar a los niños que iban al kinder porque arrancaba yo la transmisión con la música de Power Ranger. Estaba de moda los Power Ranger, entonces, los niños se levantaban con la música. Entonces es cuando dices tú, qué chido, o sea, la gente escucha, te espera y es donde entiendes que tienes una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya había personas que estaban en espera de que sonaran la canción para que el niño lo escuchara y se levantara. Claro, y de ahí trabajábamos todavía, y creo que evidencio la edad, ¿verdad? Pero trabajábamos todavía con las consolas de LP.
Con discos. Sí, con discos de acetato. Ajá. Y con eso arrancábamos, ¿no? ¿Qué Entonces, tal? sí, la verdad que te digo, son experiencias que te van dejando una enseñanza y también te van permitiendo valorar los cambios que se van dando. ¿Y en cómo todo es esto. que se fijan en ti después para que te pongan como conductor estelar igual ahí en Telemar? Bueno, te comentaba, entro a radio. Estuve como operador de consola en una etapa de los fines de ¿Radio semana. es Radio Instituto Campechano o radio No, comercial ya ya? dejo Radio Instituto Campechano, me dedico a temas educativos y temas familiares y de ahí retomo la actividad entro al sindicato. Ya no, ahorita no estoy en el sindicato, pero en su caso entro al sindicato y el sindicato me acomoda en lo que era Radio Amiga Estéreo. Ujú. ¿Ok? Oye, ahora es Kiss. Es correcto. No, perdón, ahora Era es un núcleo de EXA. comunicación del sureste. Sí, EXA. pero es EXA. Ahorita EXA. es el 100.3 es EXA. Es correcto. Entonces entro, pero todavía en ese entonces era Radio Amiga. Ajá. Entro como operador de consola los fines de semana o manera de suplencias. Y a raíz de eso es que me entero que estaban haciendo la apertura del canal, en su caso Telemar. Claro. Me invitan. Pues si vieron esos ojos, dijeron y de ahí me invitan, tengo la oportunidad de igual hacer casting. Nos prepararon unas personas de Monterrey. Déjame decirte que cuando en su momento abrió, sí era importante ver el punch que le estaban metiendo en ese entonces a la televisora. Claro. Poco antes, igual estaban por aperturar o cambiar el tema de Telesur. Estaban por manejar algo de sus noticieros. Recuerdo que el compañero Ricardo López todavía estaba en Telesur y por ahí se hace un llamado también para ver cómo estaba el tema. Y bueno, me termino quedando en Telemar. Nos toca aperturar sus noticieros. De hecho, ser el primer programa que entraba o salía al aire. Y teníamos un equipo en donde éramos 4 personas. Estaba mi compañera Jennifer Pérez, estaba en ese entonces el compañero Juan Ventura, Ricardo López y una servidora. Uh-huh. Y con eso arrancamos el noticiero de Telemar. Qué interesante. Que, ¿Y eso cuánto duró? Chispas, pues creo que me aventé como 6 años, porque además iba mutando. O sea, de repente nada más eran las noches, luego de repente se da la oportunidad de irnos a radio. Entonces hacíamos el noticiero de la tarde, Juan Ventura y una servidora, que se empezó a grabar y luego se pasaba también por televisión con 1 hora después y seguíamos con el noticiero de la noche. Ya luego nada más entra el licenciado Ambrosio Gutiérrez, me quedo nada más en las tardes. Entonces digo, como que iba mutando el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, pero sí. Exacto, y también ahí pasaron muchos compañeros nuestros en esta empresa que pues tuvo un momento igual de auge o digamos competencia, digamos, entre las televisoras que por cable se había. Sí. Las dos más fuertes sabemos que eran Telesur y Telemar. En el caso nuestro, pues es una televisora que independientemente que esté en cable por ley, pues es otro su sentir, ¿no? Sí, claro. El sistema de televisión y radio siempre ha sido con un enfoque más cultural, ¿no? Pero sobre todo pública, que hoy ya conocemos a los medios públicos así como son. Sí. Más allá de gubernamentales, ha sido muy complicado que la gente entienda que el medio público sí, recibe recursos de gobierno, de impuestos, pero su principal objetivo es llevar información y divertimento, entretenimiento a la gente en términos generales, no una cuestión política, que eso es lo que correcto. Hay que diferenciar, ¿no? Las campañas políticas aquí entran parejo, el INE es el que nos manda las pautas y aquí es parejito y lo mismo hay que cuidar con cuestiones religiosas y de otro tipo. Pero en su momento estas dos televisoras, aunque sean por cable, fueron también punta de lanza en muchas cosas. Y sí. A ustedes les tocó la oportunidad de vivir esos momentos, como bien dices, sí. De prepararlos, de estar igual trabajando en situaciones, pues hasta cierto punto muy distintas a las que viviste acá, porque allá sí había que tener competencia, ahí tal vez sí tenían que medir rating. Sí, totalmente. Cómo andaban y bueno, ¿alguna experiencia que nos puedas compartir de esos 6 años que... Bueno... Una. No, es que fíjate, es muy curioso, ¿no? Hay desde competencias internas con los compañeros claro. de trabajo, que pueden pasar a ser chuscas, pero en el momento te pegas un susto. Hay entrevistas que considero que fueron importantes. Por ejemplo... Te tocaba informes de gobierno, ¿no? Sí, nos tocó informes de gobierno. Yo te recuerdo en algunos informes de gobierno ahí muy pulcra, muy elegante. Muy acana. Claro, estado en los previos y en los posts de los informes. Sí, y pues los nervios, ¿no? Yo siempre he comentado, los nervios siguen siendo los nervios.
O sea, podrás pasar muchos años a cuadro y muchos todos, pero esos 5 minutos cuando te dicen, ¿prevenido? Vas O al sea, aire. tu Vamos corazón al aire, late, sí. ajá, no, prevenido, tu corazón late y empiezas así No, y como de aparte saber que vas en vivo, ¿no? además. Sí, sí. No, eso ese es un tema es una bastante adrenalina curioso. muy, muy chida. Nos tocaba, por ejemplo, grabar detalles curiosos, nos tocaba grabar los anuarios en la Ajá. madrugada. Híjole. Nos daban las 3 de la mañana y estábamos grabando en el parque, buscábamos que no hubiera gente y demás, ¿no? El Ajá. ruido y todo ese rollo, ¿no? Y repítelo otra vez, y estás a las 3 de la Sí. mañana y a veces con frío, pero tú con tu Y tu trajezazo, vestidazo y toda la ándale, cosa, sí, vestidazo. ¿no? Sí, el vestidazo. Y bueno, cosas por el estilo, detalles, por ejemplo, en el set, que de repente nuestro flow manager se pusiera a acomodar lo que venía del siguiente programa, y se ponía a acomodar luces y de repente se le movía la escalera y quedaba colgado y nosotros al aire así como de, ni me puedo reír, ni puedo decir, oigan, ayuden al compañero porque se está quedando colgado. Pues el clásico que te da un acceso de tos a la mitad de lo que estás queriendo decir y cómo contienes y no haces mucho gesto. O sea, hay un Y en sinfín. aquella época en la tele te tocó estar transmitiendo alguna contingencia climática. Sí. De hecho, puedo decir que gracias a que me tocó cubrir 24 horas, o sea, quedarnos en los canales para atender, es que hoy en día, desde la perspectiva en la que estoy actualmente, puedo entender cuando me están preguntando algo y a veces sí puedo soltar cierta información, a veces hay que esperar a que nos digan que ya es de manera oficial, porque eso es muy importante. Claro. Y la responsabilidad que empiezas a tener con ese tipo de cosas. O sea, la gente confía en lo que dices. Sí. O lo que estás en ese momento informando. Porque están ávidas, están buscando. Sí, entonces esos no puedo negar que hoy en día me hace entender tanto a la perspectiva de los compañeros cuando me dicen es que no sé nada o no tengo, cuál es, qué sigue, ¿no? Claro. Y por el otro lado, sí, claro, o sea, puedo comentar una anécdota muy curiosa, muchos saben que por mucho tiempo yo andaba un Volkswagen, un bochito, y... Sí, me crucé alguna vez contigo. Todo el mundo me cotorreaba eso, pero bueno. Y hubo una ocasión en donde nos estuvo apoyando un ingeniero dando partes de meteorología, no recuerdo ahorita, creo que Ontivero se llama, y nos dice, tienen 20 minutos para ir y regresar, ¿no? Y yo estábamos hasta San Román en la televisora y agarro el bolchito y vámonos, todavía paso a dejar a una compañera que también estaba con nosotros y me voy a la casa, pues estaban mis hijos con mi mamá y bla, y de regreso me agarra una ráfaga de viento y levanta el bolcho. ¿En serio? Y yo así, ya no voy a llegar al canal, ¿no? O sea, pero bueno, y la anécdota es esa, ¿no? De que dices tú, no me vuelvo a mover. O sea, son detalles, ¿no? Estábamos en los tiempos permitidos porque comentó él que se podían hacer las cosas. Pero bueno, esa es una anécdota en donde hoy en día te puedo decir que también entiendo cuando te dicen, no te muevas. Claro, espera. Los medios de comunicación tienen una función importante en cuestiones climáticas, lo sabemos, no solo acá, en el mundo así funciona. Y cualquier otro tipo, ¿no? Que hay cuando la noticia está corriendo sin parar, no puedes tú igual decir, ahorita vengo, voy. Híjole, sí, claro. Claro, sí se podría, pero sí, claro, te digo, quien tiene en este caso, la vocación igual asume esa responsabilidad. Consciente. Sí, claro. Sí, en este caso te decía, sí nos dijeron. Además, si eres titular de un espacio informativo. Y ese es otro punto. Son funciones que a veces no se pueden delegar. Por ejemplo, el faltar a mi trabajo era estresante. Quizás alguna vez criticado por mis hijos, ¿no? Pero faltar a mi trabajo era difícil. Y más en el caso de la mamá. Sí. Y ellos lo entendían. Y también puedo decir que me acompañaron y me acompañan todavía hoy en día. Casi a todos mis eventos me van a ver en la mayoría, ya ellos más grandes. Ya no me acompañan tanto. Claro. Pero en su tiempo era andar con mis chaparritos y aprendieron el ritmo. La de en medio en algún momento empezó a tener el gusto con el tema de la televisión igual y demás. Pero sí se vuelve parte de tu vida en el tiempo, en el ritmo y en la responsabilidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Que es una responsabilidad. Cuando asumes esa responsabilidad como tal, así como dices, a veces uno cuesta trabajo decirlo, pero a veces sí antepone muchas cosas, inclusive hijos y familia, porque sabes que dice, y no es algo que ni siquiera se hace por dinero, y tú lo sabes, Carla. No es una cuestión monetaria, no es que te vayan a pagar más. ¿verdad? No, la verdad es una cuestión que se hace, yo creo que por amor a lo que uno escogió. En este caso, digo, te gusta, ¿no? Es algo que te gusta, que te satisface, que
que te hace sentir bien. Claro, y además, querramos o no, y no tiene una cuestión, no es una cuestión de ego, porque no va por allá, pero tú sabes de que te toca a ti dar la cara, eres la imagen de tal o cual cosa, y digo, y sí asumes esa responsabilidad, y no porque digas, soy la única, porque a lo mejor no eres la única, es más seguro que no seas la única, pero a lo mejor en ese momento tu responsabilidad sí lo asumes, dices, aquí me toca estar ya a veces en una cabina de radio, a veces delante de las cámaras, pero uno asume esa responsabilidad. O eres la voz de algún comercial o algo por el estilo y a final de cuentas Sí. es una responsabilidad lo que llevas, ¿no? Después ¿y si seguiste haciendo televisión después de Telemar? Sí, tuve la oportunidad de entrar a Opción TV, un poco más pequeño en ese sentido, pero estuvimos con el licenciado Carlos Núñez en Opción TV con su programa Poder 3, Voz, Imagen y Pensamiento. Tuve también la oportunidad de hacer un poco más a lo que originalmente me había llamado, que era el tema de la producción. Estando en Telemar tuvimos el programa de Pantalla TV, que fue el segundo programa que sacó Telemar en ese entonces. Me tocó pues iniciar con la producción, ver que íbamos a hacer contenidos. Ahí también hay muchas anécdotas. Y ya viéndolo desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque ya salía yo del área de noticias y entraba yo a un programa de revista. En su tiempo, pues muchas personas dijeron, yo no puedo decir que así fue, pero que era el que empezaba a hacerle la competencia a la merienda. Y digo, insisto, yo no lo menciono, fue un comentario generalizado, pero bueno, eso era lo que permitía que estuviera viva la condición de las televisoras por cable en el ambiente, ¿no? O sea, la gente ese era el momento, no había otra cosa. Además, no había redes sociales. No había redes sociales, ¿no? No. Me tocó iniciar a subir las noticias en la primera parte de la página de lo que vino siendo Telemar, cuando nada más era copiar y pegar y poner portal, una foto. ¿No? Ajá, un portal. Se estaban haciendo los pininos para posteriormente lo que ya vino a ser toda la plataforma, ¿no? Y también tuve la oportunidad de entrar al área de marketing, que no puedo negar que también es un área que me gusta, y por ahí tener 2 o 3 buenos contratos para la televisora con buenos patrocinadores en este caso, ¿no? Entonces, insisto, el que le gusta el tema de comunicación, pues algo que siempre debe tomar en cuenta es que tiene que tener la amplitud de tratar de conocer de todo un poco con respecto al tema. Sí, o sea, no puede haber un buen programa de televisión si no tiene un marketing que lo acompañe, si no tiene su pre, post, producción y demás, ¿no? Estamos obligados hasta cierta manera, como bien dices, a conocer un poquito de todo porque el ámbito es muy amplio. Es lo que a mí me impactó, me agradó mucho de la carrera. Cuando entras a lo mejor tienes muchos interrogantes, pero conforme va pasando el tiempo, después inclusive dejas la carrera, te das cuenta, y hoy a la distancia lo podemos decir, un comunicólogo tiene cabida en cualquier lugar. Entonces hoy platicaba, ¿no? Estamos en el 2025, aprovechamos para recordarles, estamos en la esquina del Toro, yo soy Pepe Bencomo y estamos platicando con Carla Maíz Ansores de su experiencia y toda su trayectoria aquí en los medios en Campeche, y en este momento estamos platicando de esa gran ventaja que tiene estudiar ciencias de la comunicación, y hoy está un poquito el interés de entrar a la carrera un poco a la baja. Que lo platicaba con Ambrosio, igual puede ser, esto es una cuestión, y con otros personajes igual, es una cuestión que va a variar, ¿no? Ahorita a lo mejor piensan que, de hecho, este año, te decía, no, el año pasado, 2024, la carrera de gastronomía fue la que tuvo el boom, ¿no? Después también mercadotecnia, pero y ciencia de la comunicación, no tanto. Entonces, como que igual el hecho de que a lo mejor los chavos piensan de que no es necesaria una carrera, la que sea, ¿no? Menos comunicación para poder ser influencer o comunicar. Sí es cierto, un teléfono ya te da la posibilidad de poder comunicar, pero de ahí a otra cosa, pues no. Acá decimos de que si está padre te puedes dedicar a muchas cosas, pero tienes que tener primero las bases y después el interés de seguir preparándote. Bueno, yo creo que como todo, la carrera de comunicación se topó con un tema interesante que se llama nuevas tecnologías. Claro. Entonces, hoy en día, inclusive quienes podríamos decir que ya tenemos algunos ayeres en esto, tenemos que irnos actualizando y preparando, inclusive no nos podemos dejar de capacitar con respecto a los temas que tienen que ver con comunicación. Y además es muy rápido. Hoy en día es muy rápido y comentaba yo, por ejemplo, en la etapa de la pandemia,
marcó mucho, mucho, mucho al área de comunicación, vamos a hablarlo desde la perspectiva como profesionales, porque la única forma de tener comunicación con el mundo fue a través de las redes sociales, la que fueran, la que ustedes consideren. De repente vemos auges, unas se destapan más, unas menos, cuando por ejemplo aparece TikTok, que en algún momento fue criticado por el tema de sus contenidos. Hoy en día vemos que TikTok ya se utiliza hasta para informar. Todo. X, anteriormente Twitter, que pues era visto más que nada por temas informativos y políticos, hoy no, hoy sus contenidos son tan variables que puedes encontrar lo que gustes en las redes sociales. Y Face, que era visto como que el chismógrafo que utilizábamos en nuestra época, sí. Hoy en día es el chismógrafo público de todo mundo, ¿no? Entonces, así como encuentras la vida de una persona, también puedes encontrar mucha información importante, muchos fakes también, que ese es el lado donde yo creo que hay que cuidar. Y por lo mismo, las carreras de comunicación son las que se tienen que ir, quizás no, bueno, sí, actualizando para que se vuelvan lo suficientemente atractivas, ¿no? Necesarias, sí, para poder decir voy a entrar a estudiar una carrera de comunicación. Estoy de acuerdo contigo. La tecnología evolucionó muy rápido, ¿no? Y nos agarró, como bien dices, a lo mejor en pañales, porque la pandemia así fue. Empezamos a descubrir que había algo que se llamaba Zoom, que ya existía, pero que no lo usábamos. Y luego Meet, y luego las mismas empresas se dieron cuenta que eran un potencial económico. Entonces, las colaboraciones que se hicieron de muchas personas, artistas, que inclusive grababan en su casa, se lo enviaban a una especie de estudio y así recibía varios. Y habían conciertos. Hicieron mezclas. Sí. Y no, o sea, se descubrió que el internet era, además de necesario, fue el vínculo de comunicación, porque hubo un momento del mundo en que nos prohibieron salir, esa fue la realidad, ¿no? O evitar salir porque si no corrías el riesgo de morirte, así de ese tamaño fue. Hoy lo platicamos y nos reímos, pero así de drástico fue una crisis, ¿no? Bastante interesante. Fue una crisis también en donde nuestro criterio nos permite ahora analizar qué es lo que leemos, vemos, escuchamos. Bueno, en eso hay que insistir mucho, ¿no? Sí. Porque las redes están llenas de mentiras. Correcto. Por eso te decía yo, el tema ahorita del criterio de qué leemos, vemos y escuchamos. Sí. Y el impacto que no nada más deja al área de los comunicólogos, ¿no? Sino se va a todos los sectores de tu vida, ¿no? El tema familiar, lo que escuchan y ven, por ejemplo, tus hijos, o lo que a final de cuentas con qué te alimentas tú de manera personal cuando lees o escuchas algo, ¿no? Pero sí creo que es un reto importante que ahorita las escuelas de comunicación tienen. Por ejemplo, escuchaba yo un amigo que trabaja cine, trabaja estos cortometrajes, que me decía que en el caso de ellos tuvieron que cambiar totalmente su forma de trabajo. O sea, hoy un cortometraje para que pueda ser visto y disfrutado tuvo que cambiar en muchas cosas, desde incluir animación, desde trabajar con inteligencia artificial, desde muchos temas para que pueda realmente volverse competitivo ante lo que las nuevas tecnologías ya dejan hacer. Hoy en día tú puedes hacer inteligencia artificial de manera gratuita, te dejan nada más 3 veces algunas aplicaciones, pero lo puedes hacer, ¿no? O por lo menos puedes probarla. ¿Y a ti qué tan fácil o difícil se te ha hecho entrar a este mundo de la era digital, el estar al tanto de las redes? Te lo digo primero en lo personal y después también en lo laboral, ¿no? Pues mira, no te puedo decir que soy un, ¿cómo le llaman los chamacos? Un crack. Uh-huh. No estoy peleada. A veces siento que lo que nos falta es tiempo. Claro. O sea, yo quisiera estar, y lo he comentado con varios. Son 5 o 6 plataformas que hay que atender. Sí, entonces ahorita precisamente estábamos saliendo de una actividad en donde nos estaban mostrando lo que Meta, que es la nueva plataforma, o sea, lo que comprende ahorita varias plataformas, te permite hacer. Entonces dices tú, bueno, ¿cuánto tiempo le necesito dedicar? Eso es un detalle curioso. ¿Cuánto tiempo necesito dedicarle para poder decir, ya domino la plataforma? Es complicado. Y lo peor de todo es que hoy es una cosa, pero mañana ya se le ocurrió otra cosa al creador y entonces ya nos cambió la jugada y tenemos algo nuevo para aprender. No, claro, los políticos se la zafan fácil, una persona para cada plataforma. Sí, claro. Y así la atienden. Pero bueno, en ese sentido, pues sí, en ese sentido, si tú me preguntas que se me complique, quizás no tanto el tema de la complicación, pero sí el tema de
a veces no tener el ¿O qué tiempo tanto las usas, suficientes. no? Ajá, o sea, De manera personal, por ejemplo, tú estás pendiente de que si me publico, que si la selfie, que si hoy estoy acá, hoy miren en día esto. ya no. O sea, hoy en día ya no. Quizás hubo una etapa en la que sí, hoy en Como día a ya todos. no. Ajá, no. Pero Puta. bueno, tengo que también decir que obviamente en responsabilidades No, profesionales no, nos yo estoy toca hablando, atender. no, pero yo estoy de acuerdo. Sí. Yo solo tengo el Face por lo mismo, por el trabajo, Sí. porque del otro, digo, te podrías enterar, pero no necesitas, eso es una opinión muy personal, ¿no? Las cuestiones, tuyas, pero en este caso estoy hablando de ti, de tu vida Por ejemplo, te digo, personal, si en la redes, usas o no, como esta ventana que bien dijiste, ¿no? De poder saber o expresar. pues, sí la uso, sí me gusta usarla, no la uso mucho, no tengo a veces el tiempo para poder usarla como yo quisiera. Ahorita estoy jugando con Snapchat. Ajá. Y eso porque mi hija la menor tiene el gusto por el Snapchat y eso de que todavía no entendía yo por qué me mandan objetos, no entiendo, y ya entendí que hay una ráfaga que tú vas cumpliendo y que tú, Híjole. ajá, entonces ya también yo mando todos los días mi objeto para no perder mi ¿Qué tal? ráfaga, pero ¿Tienes TikTok? tengo TikTok, que insisto, casi no los uso, tengo el que no utilizo. Pero ya abriste la cuenta, al menos Sí, ya te tengo diste la TikTok, tarea tengo de... el Snapchat, tengo el clásico Face, tengo X. El que casi no utilizo. Instagram. No, sí, no le he encontrado mucho el chiste. Y fíjate que Sorry para quienes son amantes de los Instagram. Y no, artistas, políticos, ya le están encontrando el modo también al Instagram y al TikTok igual, pero ahorita el Instagram está volviendo a tener auge. Sí, como que había bajado un poco, ¿no? Porque ya pues es que están en competencia. El Instagram, sí creo que sí, el Instagram no pertenece a Meta. No, sí, fíjate Sí que el pertenece que a no Meta. pertenece a Meta es X, el ya. famoso Twitter. Que Sí, en su porque caso, WhatsApp igual pertenece. Sí. Déjame decirte que WhatsApp, pues sí, el chico que inventó el WhatsApp, pues lo que vio fue una oportunidad de negocio después y lo vendió. Bastante bien. No, hombre, yo creo que a mí me hubiera puesto a pensar lo mismo, pero bueno, ya está. Es una gran plataforma, hay que decirlo, porque si no fuera, es así, es una herramienta. Para mí es una herramienta 100% de trabajo. Y hoy tiene más aplicaciones todavía, ¿no? Totalmente. Hoy puedes tener una reunión de trabajo con 30 personas a través de WhatsApp, que no te genera un costo extraordinario, no necesitas descargar muchas plataformas porque automáticamente se conectan todos, ya puedes compartir pantalla, o sea... Ya se pueden enviar documentos, videos de más de 300 megas como un formato de documento. Es correcto. Hace días descubrí que ya puede ser como radio, en grupo lo utilizas como una radio. Y de manera empresarial también ya puedes tener muchísimas otros Entonces, beneficios. Sí, pero ¿sabes qué ventaja le veo, Carla? Tu generación todavía es así como la mía, que nos tocó estar obligados a resolverlo, porque las plataformas nos empiezan a tocar en la medida en que estamos nosotros desarrollándonos. Cosa que antes no, y les cuesta más trabajo. Y que a las generaciones de ahorita, a los chicos que a lo mejor estudiando comunicación, a veces les cuesta trabajo que alguna persona de nuestra generación todavía no logre dominar los temas cuando ellos crecieron con eso. Claro. O sea... Sí, pero hay unos que se quieren saltar la parte esta que te toca de la instrucción o de la formación, claro, de la cuestión de educarte, de poder... De prepararte para poder hacer una... Sí, porque yo se lo digo, o sea, ¿de qué sirve que seas muy bueno manejando el Facebook, el TikTok y el X y lo que tú quieras y lo que vas a escribir va a ser una porquería? O sea, que va a tener errores de ortografía, que la sintaxis no sirve para nada, que te confunde, que no se presta nada, que no das a entender nada. Y es lo que vemos hoy en los posts de las páginas de Facebook. Sí. O sea, no entiendes nada, al contrario, se confunde, te da hasta coraje ver una publicación tan mal hecha. Porque se saltaron lo más importante, aprender a escribir. Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? A final de cuentas, ¿cómo le hacemos para que la carrera de comunicación sea lo suficientemente rentable para los nuevos, o sea, para los jóvenes que van a querer entrar, y al mismo tiempo se conserve lo importante, lo básico para decir soy un comunicólogo? Claro. ¿No? O sea, se supone que una garantía de quién es un comunicólogo es que tiene una buena redacción, tiene una buena ortografía, de alguna otra manera domina muchos temas, debe de ser una persona que le guste leer, por ejemplo, porque pues es importante la lectura para poder adquirir el conocimiento, o en su caso,
saber escuchar, porque Oye, pero con eso además, de que ya hoy en día también hay podcast que puedes estar escuchando, pues saber escuchar, pues es que mira, comprender. los libros están en las plataformas digitales, muchos están gratuitos y si no están gratuitos están muy económicos. Antes había que ir a las bibliotecas, Sí. había que ir a las hemerotecas. Bueno, las hemerotecas yo creo que Ya no tanto, ya no me tocó tanto. No, pero pues sí está padre porque querer abrevar de la historia, pues sí, no hay nada más bonito que ir a una hemeroteca, Sí. abrir los periódicos de aquel entonces y empezar a sacar tu información. Pero de todas maneras todo está muy fácil porque hoy todo está en internet. Sí. Sí, La tienen más fácil, pero a veces la desperdician más. ¿No te parece así? Caemos en el mismo tema, no leemos. O sea, libro o de manera digital, a veces no leemos. Y algo que es importante en un comunicólogo es el análisis. Pues sí, porque O de sea, pronto a mí como me exaspera que me diga alguien, oye, es que esto no es así, porque ¿y dónde lo viste? Lo vi en TikTok. Chingados, y qué puta. Pues ya lo vi en TikTok. Okay. Ya. Ahora la Biblia para los jóvenes es el TikTok. El TikTok. Sí, ¿y qué crees? Se ha ido alimentando. Te digo que después de haber sido una aplicación media vista con no muy buenos ojos, Híjole. hoy en día ya se volvió hasta una fuente informativa. Bueno, Es curioso. pero contra eso, yo insisto, contra eso tenemos que tener pies de plomo y sí, desde nuestra perspectiva, decirle a la gente, aguas, ¿no? Las redes sociales son muy buenas, pero traen cosas muy malas y hay que saber discernir, como bien dices, ¿no? Sí. Prepararse para poder, de alguna manera, no caer en estas mentiras o cosas tendenciosas que tiene las redes sociales, todas, porque se aprovecha. No sé si has visto, porque ha sido también publicado poco, pero sí logra salir, cómo se manejan las granjas de bots, cómo hay personas que están dedicadas y eso lo cobran muy bien, a posicionar una idea y puede ser tan perjudicial como tratar de venderte algo que te pueda hacer daño, ¿no? Y no digamos refrescos, estoy hablando de cosas mucho más importantes, ¿no? Un miedo, o sea, además, es un miedo, o sea, sí, es muy fácil crear pánico en la población, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está bien informada. Es correcto, pero ¿sabes qué? Lo más curioso es que muchas de las personas que se dedican a ese tipo de negocios, vamos a hablarlo así porque es un negocio, sí estudiaron. Ah, claro. Sí estudiaron, por ejemplo, temas de inducción, temas de manejo de masas, psicología de redes, o sea, estudiaron. Entonces, con todo el fundamento y con toda la base, hoy dicen, necesitamos posicionar tal tema, cuál va a ser la estrategia, y desarrollan a través de estas famosas granjas de bots o de contenidos o de un grupo de influencers, por ejemplo, ciertas temáticas. Entonces, vemos que lo que a veces salía en las películas no es tan descabellado como la realidad, ¿no? Hoy esos temas hoy tendrían que estar en un plan de estudios de una escuela de comunicación, claro. O sea, el impacto de una publicación en una población, la que quieras, y obviamente la responsabilidad que conlleva el estar informando. Fíjate que las personas de la tercera edad que empiezan a incursionar en las redes sociales, que obviamente si a nosotros nos costó un poco de trabajo todas las transiciones, en el caso de ellos obviamente un poco más, cómo ha llegado a impactar ciertas noticias que incluso, no sé si a alguno les ha pasado que les mande mensajes su abuelita, su tía o alguna persona en donde le, oye, ¿es cierto tal cosa? Ah, claro. Entonces, ¿cómo impacta? Y a veces cosas que uno, pues porque lo usa diario, te das cuenta, ¿no? Pero la hora en la que fue publicada, el día que la publicaron, quién lo compartió. Hay diferentes temas, pero para mí el que más me hace referencia, y no porque seas tú, porque es algo que así sucede, que estamos nosotros empapados, inmersos en esta situación, la llegada de un huracán. Es correcto. Entonces, lo primero que hace mi familia es preguntarme en un grupo que tenemos familiar, no que sea cierto, no, sino decir, oye, ¿va a pasar o no va a pasar? Entonces, pues confían en la persona que supuestamente tiene información claro, que es creíble y no la que están leyendo. Digo, por ese lado, qué bueno, pero no todos a lo mejor tienen una persona a la cual pueden recurrir para confirmar o no cierta información. Por eso la importancia de lo que mencionábamos nosotros, en el caso tuyo, que hoy te toca estar en un área tan importante como protección civil, y lo que se menciona de hacerle hincapié a la gente que consulte las páginas oficiales para no crear ese pánico o ese miedo que puede
llevarte a tomar decisiones equivocadas. Sí, me he topado con algunas amistades que me dicen, todavía no me termino de comer todo lo que compré para la contingencia tal, ¿no? Entonces, que si galleta Ritz y no sé qué, perdón por el gol, pero sí, entonces, y yo dije, ¿y por qué lo compraron? Es que dijeron que no sé qué, y yo, ok. Entonces, hasta el cotorreo, es que no nos seguían a nosotros, ¿no? Claro. Pero sí me he topado con algunas amistades que salen con ese cotorreo, ¿no? Sí, es un tema importante y que encaja en lo que estamos diciendo, porque, digo, no sé cuándo vayan a ver este podcast, pero pues en el momento que lo estamos grabando, pues ya estamos entrando a la etapa, a la temporada de ciclones y huracanes. Y entonces es un tema que para nosotros, para ti, para mí es recurrente en el sentido de este manejo de responsable de las redes y sí. estar luchando contra los que de alguna manera se asumen meteorólogos, expertos en el clima y que entonces empiezan a querer sacar jugo para conseguir likes, que es lo más triste del caso. Es que ahora, ¿no? Como tú bien mencionabas y lo que platicábamos hace un momento del tema de las redes sociales, resulta que las redes sociales son una fuente de trabajo. Entonces, si yo voy a estudiar comunicación y voy a trabajar, por ejemplo, videos o podcasts como hoy en día o storytellings y todo lo demás, entonces la carrera a mí me debe de dar todos esos fundamentos para crear contenidos de calidad y generarme la conciencia, a mí como estudiante en este caso, de la responsabilidad y la ética profesional para que yo pueda hacer unos contenidos que valgan la pena. Sí, es la base de lo que nos tocó a nosotros, más súmale ahora la responsabilidad ética de lo que... O la cuestión es de prepararse para poder remar contra toda esta marejada de que son las redes sociales y que, como bien dices, implican temas inclusive hasta psicológicos. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro? No digamos inmediato, porque el inmediato ya lo estamos viviendo. ¿Cómo te imaginas las redes sociales dentro de 10 años? Digo, y 10 años así como que parece muy poco. Ya te me fuiste muy lejos, porque platicábamos que hoy en día el tema de la comunicación está volada. Yo le tengo mucho respeto al tema de la inteligencia artificial, porque a final de cuentas hoy vemos que podemos suplir un conductor físico, totalmente, hablando de un locutor a una persona. Y hace poco estaba yo viendo la imagen de un robot y todas sus gesticulaciones, solo el busto y te impresiona. Sí, entonces, ¿qué significa que por eso te decía, no tiene a 10 que haber años, un equilibrio? Claro, y además que me imagino que tiene que haber una contraparte, tiene que haber una forma en la que nosotros podamos descifrar si esa información es falsa o no. Si no, estamos perdidos. Me pasó hace 2 días. No sé dónde estaba, era muy temprano y veo que acaba de haber un accidente aéreo muy lamentable, se queda un avión en la India. De la India, sí. Y ¿sabes qué pensé primero? Claro, así como diciendo, ojalá no sea, ¿no? Que era una mentira, que era algo hecho por la inteligencia artificial. Uh-huh. Tristemente no, tristemente fue real. Pero entonces, híjole, ya estoy viendo notas que están creadas con inteligencia artificial y hacen lo mismo. Sí. Por eso te digo, o sea, un tema y yo le tengo... Y con las cosas como están en el mundo ahorita, que está a punto de un conflicto en Israel y todo este relajo, dices... Bombardeos en otros lados. Yo creo que el mundo de la comunicación es maravilloso. Déjame decirte que eso sí no te comenté originalmente cuando entré en tema de producción, yo estaba muy enfocada a la comunicación educativa. Ya. O sea, esa era mi idea y razón por la cual también estudié una licenciatura en educación, era que a mí me gustaba mucho ese tema de la comunicación educativa. No incursioné por ese lado, o sea, hoy sí que no se dio, a lo mejor y ya más adelante, no lo sé. Pero la comunicación hoy es sumamente importante. No hay un niño de 8 años que no tenga hoy, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero estamos hablando de un alto porcentaje de menores, niñas, niños, que tienen un celular, uh-huh. ¿Sí? Y estamos viendo cuál es el contenido de lo que ellos están empapando. En YouTube encuentras un sinfín de cosas, buenas, no buenas, de todo. Entonces, significa que hacia dónde estaríamos apuntando quienes nos dedicamos a la comunicación y cuál es retomar muy bien cuáles son los objetivos de hacia dónde se van a mover los chavos o chavas que están estudiando actualmente comunicación, ¿no? Y tomar en cuenta ese tema de la inteligencia artificial. Hoy en día creo que ya pueden manejar un noticiero sin necesidad de una persona. Entonces, ¿en dónde queda ahora sí el contenido? Y es ahí donde me iría yo analizando esos detalles, ¿no? Es un tema que creo que las escuelas
si consideran que se van a crear nuevos proyectos o nuevas materias o cargas curriculares, pues ahí estaría a lo mejor el tema importante. Y fíjate que yo tengo la confianza de que aún con inteligencia artificial no sustituye la capacidad que tenemos las personas de poder hacer comunicación, porque hoy lo que acabas de decir, un niño ya tiene posibilidad de un teléfono. Si a ese niño tú le muestras el buen manejo de esta herramienta, sí, porque para mí ya es una herramienta, lo menos que haces es hablar por teléfono, sí, aunque le seguimos llamando teléfono. Tienes un potencial medio de comunicación, se dedique o no a la comunicación. Es correcto. El buen uso, porque a veces da gusto leer un buen post de alguien que habla de un tema, porque así le nació escribirlo y te dice algo. Y después, si esa persona se dedica a los medios de comunicación o a la comunicación en términos generales, sabe que con un teléfono puede hacer comunicación y le puede hacer frente a cualquier medio, porque lo que importa, como siempre lo vimos, era el mensaje. Es correcto. Y el punto de vista que le das al mensaje. Y hoy lo que descubrimos es que los medios, sobre todo los corporativos, se dedicaron a mentirnos durante muchos años, porque su principal... manipulaban exactamente, el contenido. Su principal objetivo era primero vender y después ellos hacer negocio. Y si tenían que encumbrar a personajes políticos para poder conseguir tener lo que ellos querían, bueno, lo hicieron. Sí, y no solamente en esos sentidos. Tú recordarás, hubo un sismo en donde, me parece, el Colegio Rebsamen, si no me equivoco. Ajá, así es. Por muchos días había quienes estábamos pegados en el televisor esperando la salida de una niña, me parece. Sí. Una niña que no. Y por ahí se criticó mucho a un medio por haber manipulado el tema y mantener pues una condición en donde dices tú, o sea, ¿cómo pudo haber influenciado en mí? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y tenerme pegada esperando a ver qué pasaba por la condición. Pero si lograron, imagínate, hacer una pareja presidencial supuestamente hermosa, ¿no? La gaviota. El cuento de hadas. Sí, no. Y ven que terminó. Entonces sí, pero bueno, para mí esa es la ventaja. Es correcto. No me da miedo de que digo, oye, lo que acabas de decir, ya ponen a una persona irreal a conducir, sí, pero si tú quieres puedes salir y decir tu verdad. Sí, tienes la posibilidad hoy, eso empodera a la sociedad. Correcto. Y hoy lo estamos viendo con las manifestaciones de nuestros compatriotas en Estados Unidos, hijos de... A mí cómo me ha emocionado esto de que los hijos de los migrantes hoy están protestando por esta injusticia que se está cometiendo en Estados Unidos de querer detener hasta un campesino que está en ese momento sembrando en Estados Unidos, y que hoy los hijos de esos migrantes están saliendo a las calles a protestar sin miedo. Sí. Es decir, porque yo estoy acá por ellos. Sí. Y hoy se me hace injusto eso que está haciendo el supuesto país de la democracia. ¿Y dónde se está viendo esto, Carla? En las redes sociales. No, y también nos ha pasado que hay muchos casos de algún tipo de delito que gracias a una red social pudo haber sido aclarado. Claro. El maltrato animal, igual que ahorita está siendo denunciado a través de las redes también sociales. También no podemos negar que esas mismas redes sociales a veces generan cosas contenidos inapropiados. Pero claro. o noticias falsas. Exacto. Pero es ahí donde comentábamos, ¿no? El criterio de qué es lo que veo, cómo lo analizo, qué tipo de también qué tipo de redes sigo, porque eso también tiene mucho que ver. Claro. Y la importancia de tener siempre un criterio propio. ¿Con quién te informas, no? Sí. Exacto. Un criterio propio, ¿no? O sea, de acuerdo a tus principios, valores, cultura, lo que tú quieras, pero un criterio propio, ¿no? Exacto. Yo sí le sigo teniendo fe a la comunicación. No, obviamente yo también, y puedo decirte que todo esto nuevo ha sido muy refrescante. O sea, créeme que comentaba yo con mis hijos que lo que utilizábamos hace tiempo era un cacahuate, que era en el teléfono de botoncitos, o sea, el cacahuate, y que para mandar un mensaje te costaba $1. Entonces era carísimo, porque además era por letras contadas, ¿no? Sí. Entonces, insisto, seguimos evidenciando la edad, pero bueno, hoy en día tú puedes mandar supertextos y puedes hacer maravillas con un teléfono. Tu tesis la puedes mandar por teléfono. ¿No? O sea, maravillas puedes hacer desde presentaciones, puedes grabar videos, contenidos. Vemos también cómo personajes han ido
mutando sus contenidos. Hay un chico que tiene influencer actualmente, el famoso Luisita Comunica, que hay quienes les caen bien, hay quienes no, pero bueno, al inicio yo no cuadraba mucho, o sea, no me llamaba la atención. Hoy en día estoy viendo contenidos bastante interesantes y lo hace seguir y lo hace todo. Hoy quizás ya con más equipo, pero te puedo apostar que él inició con un teléfono. Sí, así es. Entonces, ese tipo de detalles que motivador para los jóvenes, para que nosotros. hagan buen uso de la comunicación y de las herramientas que tienen a su alcance. Para los que ya estábamos encarrilados en el tema, motivación para estarnos actualizando, para entender también que compartir esa responsabilidad con las nuevas generaciones, hacerles ver que tienen en sus manos la capacidad, por ahí se nombra que la comunicación es el cuarto poder, y pueden cambiar al mundo si así lo decidieran. Una campaña bien armada puede crear conciencias, puede crear cambios de pensamiento y puede en algún momento impactar hoy en día a nivel mundial. Claro. Porque lo que grabamos ahorita y lo subes a tus redes lo puedes ver en casi todas las partes del mundo. Y ya no necesitamos un medio como tal formal para que lo sepa el mundo. Pues Carla, se nos fue el tiempo volando. Sí. Muchas gracias por estar acá, por haber compartido con nosotros tu experiencia y lo que falta, ¿no? Primeramente Dios. Así sí. es. Y esperemos, pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. La verdad que es un gusto poder platicar con ustedes. Hay muchísimas cosas más y lo hemos platicado atrás. Habrá más oportunidades, no te preocupes. Y bueno, el dejar este detalle, ¿no? A las personas que nos ven y nos siguen, que la persona que decide dar la cara ante una cámara o que decide expresar, pues tiene una responsabilidad. Y que esperemos que las nuevas generaciones tomen en cuenta esa responsabilidad desde la perspectiva que así lo consideren. Puede ser entretenimiento, puede ser noticioso, desde donde sea, lo hagan con la conciencia de que van a impactar a muchas personas. Claro, no lo digo yo ni tú, lo dijo Peter Parker. Ándale. Un gran poder sí, implica una gran responsabilidad. Es correcto, y desde ahí partimos. Ándale, y con eso terminamos, amigos. Pues muchas gracias por vernos, por escucharnos y hasta el próximo episodio de La Esquina del Toro.